¿Cómo estás tú? Muy bien, encantado de compartir espacio-tiempo con vosotros, que se prometen cosas interesantes de esta charla. Totalmente, seguro, seguro. ¿Qué tal con los aceites? Muy bien. Cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, pues Curiosidad. ya no solo es el efecto positivo que tienen, aquí tengo los aceites que me habéis regalado, que son muy chulos todos, para que la gente los vea, que los tengo aquí, los uso cotidianamente, y sobre todo, aparte de los efectos terapéuticos y energéticos que tienen, sube la motivación, las ganas de probarlos, las ganas de experimentar todo lo que sea conectar con el mundo sutil, se ha visto muy incrementado desde que me han llegado. Es decir, que realmente les estoy dando uso y sobre todo han hecho que me reconecte todavía mucho más. Oh, qué bien. ¿Alguno en especial? Cada uno como que tiene su cualidad, ¿no? Este es el que más. Babaji, ¿no? Sí, El aceite de es el que Babaji. más. Sí, sí, sí. Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Y el de los arturianos cómo lo sientes también? ¿Sientes como que se va todo ahí como a la pineal automáticamente? ¿Cuál es? ¿El de Arturianos cuál es? ¿El azul? ¿El azul o el otro? El de los arturianos Arturianos is the one with the alien face. es la cara como alien. Ah, vale, vale. Ya sé cuál es, vale. El Sí. de la nave es de los intraterrenos. Vale, vale, es verdad, sí, es verdad que tiene dibujitos que no lo veía a veces, tiene como un dibujito aquí, que lo Claro, es pueden que ver eso, con eso de... fue un poco en nuestros inicios. Ahora ya tenemos nuestros botecitos con nuestras etiquetitas y todo más profesional, pero como te los mandamos así un poco a las bravas, que no venga ala. Bueno, me ha ayudado bastante a los sueños lúcidos, a incrementar la potencia, la visión, la capacidad, o sea, que realmente para todo lo que es, como tú dices, activación de la pineal viene muy bien. Qué guay, nos alegramos un montón que te han ido bien. Súper. Pues, you want to say something? El live de hoy lo queríamos dedicar un poco a, sobre todo a enfocarnos un poco al tema de que con todo este movimiento también que está habiendo de gente que está despertando, ¿no? Y gente que está como que buscando que ocurra un cambio, ¿no? Que cambien las estructuras, que cambien los gobiernos, que cambie todo, ¿no? Que llegue un partido político más consciente. Pero claro, el cambio no va a venir desde fuera, ¿no? El cambio tiene que venir desde dentro. O sea, las estructuras no se van a derivar desde fuera, sino desde dentro cada uno, ¿no? Y voy a dejar hablar un poquito a Sasha, que todavía no le he dejado hablar. It's okay. Que añada el... Because she has to translate, that's why, no? Sí, yo voy traduciendo. So, Bueno, para los que no nos conozcáis, ¿no? No nos tendríamos que presentar a la gente, porque Sí, porque la gente no tiene ni idea de quién somos. it's true. claro, la gente que venga por mi parte a lo mejor nos conoce y de quiénes son ellos dos. Yo sí claro que os conozco, pero el resto... Seguro, pues yo soy María, Y soy Sasha. él es Sasha, él es sanador, canalizador, yo soy artista, últimamente también traductora de suya y de los seres de luz, básicamente a eso es a lo que nos estamos dedicando. Y Sasha nos canalizará en directo, supongo, ¿no? Que eso yo lo he prometido. Canalización en directo, sí. Como casi todos los lives, ahí a dar el toque maestro, que va a venir Babaji, que ya explicaremos un poquito luego quién es. Yeah, it's getting more and more intense with the channelings. Sí, que cada vez se está volviendo más y más intenso con las canalizaciones para él. They're not joking around anymore. Que ya no están bromeando. And for me to contain their energy, Y para él, el hecho de ser capaz de contener esa energía it's more and more difficult. le está resultando cada vez más difícil, ¿no? Contenerla. Because the more I open myself to these energies, Porque cuanto más él se abre a estas energías, the more they're giving me. más le dan. And that's not easy. Y eso no es fácil. Because I'm sometimes so overwhelmed by what they're giving me. Porque muchas veces es como que es demasiado, ¿no? Le resulta demasiado, porque van como subiendo el volumen, ¿no? Subiendo la potencia, ¿no? And I don't feel like talking anymore. Y muchas veces ya pues está simplemente en ese espacio haciendo su viaje interno, ¿no? Y muchas veces pues no, ya no le apetece ni hablar. Claro, limitar todo a palabras, ¿no? Porque... And today I was channeling Mahabharata Babaji, my master. Y hoy hemos estado hablando también, ha estado canalizando a Babaji. And it took me 15 minutes to get organized. Y le ha llevado como unos 15 minutos organizarse para poder hablar. Because the space was so intense.
porque el espacio era muy intenso. that first he was fixing my system Primero él estuvo ajustando su sistema, because he was like, the way you are at the moment, we're not coming to an agreement. porque dice, tal y como estás ahora mismo no podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Tenemos que ajustarte. So he did, and he did the adjustment, and then when my system was adjusted, he started to talk. Entonces le llevó un tiempo ajustar su sistema y luego ya empezó a hablar. And before it was much easier to do this because they were not giving me so much because I couldn't receive so much. Y antes, sobre todo en los inicios de cuando empezó a canalizar hace como un año, no era capaz de contener tanto, ¿no? Entonces lo que le daban era poquito y le resultaba más fácil. Ahora ya va aumentando la cosa. Because now there's coming more and more informations. Porque ahora viene más información, Also ¿no? visual information También visual. that has to get organized what's happening. Entonces se tiene que organizar qué está ocurriendo, ¿no? How is it for you when you did it change within the year you were traveling? ¿Cómo ha sido para ti, pues con el paso del tiempo, el tema de los viajes astrales? ¿Cómo ha ido cambiando? Bueno, como es muy parecido a lo que acaba de describir Sasha, porque el cuerpo se tiene que ir acostumbrando. El cuerpo tiene que ir poco a poco registrando esa experiencia, porque es diferente estar en un sueño ordinario o en un viaje astral, es diferente estar en vigilia o estar en viaje astral. Y hay un momento que te vas acostumbrando, vas notando esas pequeñas sutilezas y diferencias hasta que empiezas a ordenar el cuerpo energético. El cuerpo energético tiene una vibración particular y a medida que lo vas dominando y controlando, cada vez eres más operativo allí. Al principio eres torpe, eres ciego, apenas ves o ves a veces y luego pierdes la vista, oyes y lo pierdes. Y además te cuesta articular palabras, te cuesta, en definitiva, ser operativo. A medida que vas teniendo más experiencias, cada vez es más fácil y puedes hacer más cosas. Y aún así siempre te da la sensación de que puedes hacer muchas más, porque las experiencias siguen siendo breves, siguen cargándote bastante, o sea, cuesta sostenerlas y no puedes tener muchísimas, porque incluso si dura demasiado tiempo una experiencia, luego no recuerdas ni la mitad. Claro. Entonces, parecido a las canalizaciones que hace él, que ya se nota que está con una concentración absoluta y total, y el cuerpo está totalmente al servicio de la canalización, lo cual es muy exigente, muy agotador a nivel físico. Sí, 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 sí. Depende también de quién canaliza, ¿no? You understood what he said. Depende de quién canaliza, algunos que son más suavecitos y otros que meten ahí una caña, como Todd, Babaji, que a la vez están ahí como trabajando en él, ¿no? Y eso es cañero, luego ya dice, bueno, ya tengo que integrarlo. There will be also my question, because this life is also how can we use this connection to the spiritual world to bring it to earth? Sí, este live queríamos que se enfocara un poco en hablar de cómo puedes traer esa conexión, ¿no? con la luz, con los seres de luz, con los maestros ascendidos aquí a la Tierra. Exactly. And my question is, when I channel, they fix my system, they repair me, they like completely set everything in a way that I have more capacity, and when my system is not balanced, they balance my system. And they increase my capacity, and they open my third eye, they open my pineal gland, and they open my channels to be more effectful, to be more powerful in that way. Sí, que él, pues cuando va canalizando, pues van abriendo sus canales, trabajando en él, para que vaya siendo cada vez más efectivo, ¿no? And how is about you? When you travel, when you do the astral travel, do they work on you? Do they adjust your system as well, or does it work in a different way for you? Cuando tú viajas, haces tus viajes astrales, ¿también están trabajando en ti o es diferente? O sea, Yeah, that's sí, a question. Sí, trabajan. depende de si tienes interacciones con entidades de luz o vas en solitario. Si tienes interacciones con guías, con maestros, entonces sí que trabajan en ti, porque hay muchas entidades de apoyo que eventualmente te ayudan a ordenar tu cuerpo energético, cohesionarlo, incrementar tu lucidez, a veces te prestan un poco de energía, pero si vas en solitario lo haces pero solo. Tienes que aprender a partir de tus sensaciones. You can have a lonely journey, or you can be connected to the light beings and they will work on you, ¿no? What do you prefer? ¿Qué prefieres, el viaje solitario o con los seres de luz? Es más
divertido el solitario porque es más retador. Y además, como cometes más errores, pues tienes que aprender más por ensayo y error. En el otro, es como si fueras en la bicicleta con las ruedecitas pequeñas, que está muy bien, pero luego cuando quieres hacerlo solo te cuesta más. O sea, te malacostumbras a ir con ayuda. Vale, like when you're traveling by yourself, it's more challenging because you have to grow, you have more challenges, no? But when you're with the light wings, it's like riding the bike with the little wheels, you know? You get used to have this kind of support, ¿no? Qué bueno. Claro, si un día te presta energía, de repente te muestra una imagen espectacular y wow, qué bien lo veo, digo ya porque te están ayudando. Ahora intenta verlo solo con tu energía y ves que te cuesta mucho más. Claro. You can have more experiences like this with them than by yourself. Yeah, of course. When you have you ever come to the idea to be in a room with people, with normal people? ¿Alguna vez se te ha ocurrido el estar en una habitación con gente normal, humana, ¿no? Yeah. And you take them with you on the journey by sharing the space that you have when you are traveling. Y tú, a través de tu propio espacio, te los llevas de viaje a todos. Sí. ¿Sí lo has hecho? You did it already? Se ¿Lo has hecho? puede hacer, pero claro, no es un viaje como los que hacemos por la noche que tienes el cuerpo dormido. Sí. En visualización se puede hacer y de hecho es un ejercicio bastante común el ir todos juntos. Y de hecho también forma parte de ejercicios básicos de sanación, pues coges a la gente de la mano en visualización y vamos a hacer algún tipo de trabajo de sanación, que supongo que también lo hacéis vosotros. Sí. Yeah, when I give the healing treatments and I channel, like somebody wants to have a channeling, only a channeling. Cuando hace las sanaciones, ¿no? Y alguien quiere tener solo una canalización privada, They take over. entonces los seres de luz, el maestro ascendido o quien sea que esté canalizando, como que toma el control, ¿no? Yeah, they have an absolutely different approach. De la sanación también, ¿no? Y tienen un enfoque totalmente diferente. And they come up, everything starts to flow much more. Entonces la sanación y todo empieza a fluir muchísimo más. And they know exactly where to go, what to Y say. saben perfectamente a dónde ir, qué decir, ¿no? Exactamente. And that always reminds me of you, because you always know what to say in the moment. Y siempre recuerda a ti porque tú sabes perfectamente qué decir en cada momento, ¿no? Because you are on point. Porque estás en el punto. And now you're turning red. Y ahora te estás saliendo los colorcitos. Bueno, porque hablo con ellos y me dejo guiar también por ellos. Quiero decir que al final cuando uno conecta con los otros niveles es como si leyeras lo que te están diciendo. Sí. Al fin y al cabo, cuando trabajas en sanación, digo, a ver, ¿qué queréis hacer? ¿Cómo lo queréis hacer? Y la propia energía ya te está guiando constantemente. Te está diciendo por aquí, por allá. Cuando hay una resistencia, pues tomas el camino natural, el camino de la afluencia, que es lo que estaba diciendo Sasha. Te quitas de en medio totalmente, ¿no? Dejas que tu ser superior o actúe y tú... I have a very, for me it's very, I have a very important question for me to understand, because you're an astrologer, no? Right? You do. Sí, tú eres astrólogo, sí. Yes, you make astral chart. And how does it work with traveling in the astral world? How do you combine these two worlds? Because one world is relating to an illusion, because the stars are not what they are. Vale, dice que cómo combinas estos dos mundos, del mundo astral y el mundo de la astrología, porque el mundo de la astrología, por ejemplo, está basado en una ilusión también, porque todo es una ilusión, las estrellas son una ilusión, todo no es exactamente lo que parece, ¿no? Yeah. Entonces, and the planets, the stars are not what they tell us they are, because if you want, for example, if you want to have a support within the sun, you can talk to the sun, and the sun will answer. And because it's an intelligence, it has an intelligence, it has a spirit. que si quieres conectar con el sol, por ejemplo, puedes conectar con el sol, y él lo hizo un día, estuvo haciéndolo durante varios días, pero luego el sol le habló, ¿no? O sea, los rayos del sol le hablaron y conectaron y le llevaron a un lugar. Y If I want to have help puedes from the pedir sun, ayuda, ¿no? I ask the Al sun, and the sun is answering, because the sun has a spirit, and I Si talk to the necesita spirit. ayuda, entonces puede pedirle ayuda al sol, y el sol le ayuda, ¿no? O sea, porque tiene conciencia. Exactly, and how do you combine it? Because the astrological world is not connected to
the spirit in the way that the people are used to read an astral chart and then they tell you what the stars are saying. Entonces, que cómo se combinan estos dos mundos, porque el mundo de la astrología está más basado, es más una ciencia, ¿no? Como Yeah, but I would like to have crear his Yes, approach. of course. Yes, please. El mundo de la astrología es muy parecido a lo que es el mundo de la biología, habla de las leyes naturales. Entonces, para ir al epicentro, al núcleo de las leyes naturales, vamos a la astrología, que es como el lenguaje fuente, que luego se fractaliza en todas las leyes de la física, de la química, de la biología, de la psicología. O sea, para entender la Matrix, el lenguaje fuente de la Matrix es la astrología. The source of the language of this matrix is astrology. Okay. Yeah. Okay. But let's talk about our subject today, because it makes a lot of lives about astrology. Okay. Vamos a irnos a nuestro tema, porque Vale. si no, nos vamos por las ramas. Vale. Y luego también, bueno, para acabar de completarlo, todos los arquetipos que vemos en los mundos sutiles y espirituales también tienen su reflejo dentro de algunos arquetipos astrológicos. O All the sea, archetypes, no, that we see in the gods and everything, it's also reflected in these kind of archetypes, like astrological archetypes. Okay. es decir, por ejemplo, la conciencia no dual está representada por el arquetipo de Neptuno. La conciencia yo soy está representada por el arquetipo del Sol. O sea que vamos viendo que todos los arquetipos que están involucrados en todos los niveles espirituales tienen su correlato, su reflejo dentro del lenguaje astrológico. Vale, they all have their archetypes and their own energy, you know? Okay. Their own consciousness. Perfecto. Pues vamos hoy. Vale. Vamos con ¿no? Que la gente te has congelado, a ver. Ah, vale, ya está, ya he vuelto. Me Sí. parece básico que la gente empiece a tomar conciencia de que los cambios exteriores no van a ocurrir nunca hasta que nosotros no hagamos el cambio interior. Tenemos cada uno que derribar nuestras propias estructuras, nuestros propios sistemas de creencias, ¿no? Conceptos espirituales, absolutamente todo, ¿no? Para que las estructuras de fuera caigan y se pueda crear una nueva, bueno, estructura o un nuevo mundo, una nueva realidad más consciente. Pero la conciencia tiene que venir de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, eso es algo muy básico, pero es algo, ¿no? A ver, un segundo. What do you want to add to that? Sí, disculpa que me falla un poco la conexión. No pasa nada. A ver si es que se acaba desconectando un poco el cable. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque además es que aunque cambiaran las estructuras externas, si las internas no están a la altura, corromperían, porque el problema no está en la estructura, sino en el sujeto que habita esa estructura, el sujeto que está interactuando con esa estructura. Por eso el cambio solo puede ser desde dentro y al final el de fuera surge de manera natural. Aunque tuviéramos un sistema económico y político más justo, finalmente, si la persona sigue viviendo totalmente atrapada en la ilusión, no será justa en sus transacciones, no será honesta, bueno, seguirá jugando al juego del gato y el ratón durante toda la existencia, por muy justo que sea el sistema que se le ha creado. Totalmente. You want to add something to that? No, it's fine. Yo creo que hay cosas ahí que se le escapan a Sasha. No, it's okay. Nosotros que trabajamos mucho con los maestros ascendidos, con algunos dioses, ¿no? Y estamos cada vez como que naturalizando más la conexión con ellos, ¿no? Que debería ser algo natural, debería ser algo simple, porque al final la espiritualidad es simplicidad, o sea, lo que complica todo es nuestra mente, ¿no? Pero volver a la simplicidad, volver a sentir al final, ¿no? Sentir está la clave. El trabajo de Sasha se basa en sentir, o sea, el lema suyo es sanar, es sentir, ¿no? Para sanar hay que sentir, no hay otra, ¿no? Entonces sentir al final es la clave de todo, ¿no? Dejar de estar en la mente y comenzar a dejarnos llevar más por nuestra sensación,
¿no? Y what do you want to add to that? Yeah, when you feel, when you don't feel yourself, Cuando no te sientes a ti mismo and you regulate everything with your mind, y regulas todo desde la mente, because the approach with the mind, porque el enfoque mental it's connected to intelligence, está conectado a la inteligencia. and intelligence has a very important status in this world. Y la inteligencia tiene un estatus muy importante en este mundo. And our society is based on this intelligence. Y nuestra sociedad está basada en esta inteligencia. And this I would say not fake, but this masculine approach, Entonces este enfoque masculino, this very mental approach, muy mental, when the whole world is based on this mental approach, cuando todo el mundo está basado en este enfoque mental, the female quality of feeling la cualidad femenina de sentir is denied even by the women. es negada, ¿no? Incluso por las mujeres. And therefore, the missing link to the spiritual world Entonces el eslabón perdido hacia el mundo espiritual is feeling it. es sentirlo. Because whenever we post something and there are so many people, they are so mental, Porque cuando, por ejemplo, nosotros publicamos cualquier cosa, cualquier canalización, ¿no? Y hay mucha gente muy mental, you see that it's mental because they attack immediately. ves que es mental porque directamente lo ven y en lugar de sentir, directamente atacan, ¿no? I mean, you for sure know it from your work as well. Tú ya lo sabes también por tu trabajo, por supuesto. So the people are so comfortable in their mental world Y la gente está como tan cómoda en su mundo mental that they don't connect with the feeling of it. que ya no conectan con la sensación. And I think our both ways of helping the people to elevate their spirit and connect to this world is to help them to feel. Y nuestra forma de ayudar a la gente a sanar y también a contribuir a crear otra realidad es conectarles con su sentir. Con sentir. Because if you would think what you're doing, you wouldn't go anywhere. Porque si pensaras en lo que estás haciendo, no llegarías a ningún lado. Because I guess you do the same like me. You allow. Porque hay que hacer lo mismo que hace él, ¿no? En la canalización, permitir. And when you allow, everything is happening. Y cuando permites, todo ocurre. Because you give space. Porque das espacio. And the mind gives structure. Y la mente lo que aporta es estructura. And we don't need structure. Y no necesitamos estructura. We want to destroy the structure. Queremos destruir la estructura. If I could, I would shake your hand now. Si pudiera, te daría la mano. We could go like this. Let's destroy the structure. Destruyamos. And that's what I see is the most important key to create a common sense for the connection towards spirituality. Sí, eso es lo que ve que es la llave para crear como un sentimiento colectivo hacia la espiritualidad. And what do? You have to destroy the building. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo único que se puede hacer, destruir el edificio. We don't want to reform. We want to destroy it. No queremos reformarlo, queremos destruirlo y Because- crear otro nuevo desde otra base, ¿no? Because we want to use ¿O no? a substance Porque queremos usar una sustancia that is sustainable. que sea sostenible. But this world is built Pero este mundo está construido on an artificial, non-sustainable structure. en una estructura artificial y no sostenible, ¿no? And with this structure, you cannot work anymore. Y desde esta estructura no puedes andar, no puedes nada, no puedes hacer nada, ¿no? It's like running around with shoes that have concrete. Es como correr o tratar de andar con zapatos que tienen cemento, ¿no? Que están ahí. No puedes. You cannot jump, you cannot do anything anymore. No puedes saltar, ya no puedes hacer nada, no te puedes mover. So we have to make them feel again. Entonces tenemos que intentar transmitir esto a la gente, ¿no? Que sentir es la clave de todo. Because what they feel, the most of the people, they connect feeling with pain. Porque la mayoría de las personas conectan el sentir con el dolor. But this is not feeling. Pero eso no es sentir, This is a blockage. eso es un bloqueo. And we want to make them flow.
Y queremos que fluyan, ¿no? Que sean capaces de fluir. And we have to open their mind, Tenemos que abrir la mente, ¿no? to be flexible, Para ser flexibles, to be tolerant. tolerantes. And tolerance is what we need, Y la tolerancia es lo que necesitamos. because we are all the same. We're all brothers and sisters. Porque todos somos lo mismo al final. Somos hermanos y hermanas. And now they want to tell us that we are pink, blue, green, all transgender. Y ahora lesbian. nos quieren hacer creer que somos uno rosa, otro azul, el otro morado, el otro... Con todo esto de los géneros, ¿no? Transexual, polisexual, no sé qué. And they're pushing us. Etiquetas, ¿no? They're pushing us in identification. Y nos empujan hacia la identificación, ¿no? Para que nos identifiquemos. But simplicity, oh no, God, please, no simplicity. Pero sí, se aleja de la simplicidad todo esto. And simplicity is the base. Y la simplicidad es la base de todo, debería ser la base de todo. Because the mind is complicated enough. Porque la mente ya es lo suficientemente complicada, ¿no? Bueno, está claro que no se nos ha enseñado a sentir y la mente se ha convertido muchas veces en una barrera de contención que actúa como protección para que no sintamos. ¿Me oyes bien? Sí, estoy intentando como traducirle así simultáneamente porque si no se entera de mucho. Ah, vale. Tú sigue que yo le voy diciendo. ¿Ya? Or Just- you understand. It's fine, just talk. Venga, talk, vale. it's fine. Realmente cuando uno siente las emociones, puede conectar con el fluir de la energía por arriba y por abajo y puede decodificar lo que significa cada cosa que siente. O sea, el sentimiento está hablando, te está dando una información muy relevante y muchas veces es más fácil entender las cosas sintiéndolas que procesándolas intelectualmente. En todo caso, la mente es una función para comunicar, para compartir. Es más fácil describir pues coordenadas espaciotemporales, es decir, vamos a quedar tal día a tal hora en tal lugar y para eso utilizamos la mente. Pero para comprender los fenómenos es mucho más fácil experimentándolos y sintiéndolos. O sea, es mucho más fácil entender el hambre sintiéndola que no explicándola o conceptualizándola. Lo mismo, si no tuviéramos ni siquiera el léxico para definir los dolores o los sabores, sería imposible entender o transferir esa experiencia. Sin embargo, si tenemos sentidos que nos permiten entender perfectamente lo que es un sabor dulce, un sabor agrio o un sabor salado, es precisamente porque la función sensitiva, sea kinestésica o sea emocional, es mucho más profunda cognitivamente hablando que no la intelectual, que necesita recurrir a analogías para poder entender las cosas. De ahí que se nos haya usurpado tanto esa función para que jamás vayamos a la experiencia directa, sino que tomamos siempre experiencias prestadas. ¿Qué me ha dicho otra persona y cómo entiendo lo que me ha dicho? Y se va perdiendo información a medida que compartimos, comunicamos y degradamos esa información original que con la experiencia sensible podríamos comprender de manera mucho más rápida y fácil. And the key is you have to be very flexible, Que la llave es, la clave es ser muy flexible. because there are different people in different keys. Porque cada persona necesita encontrar su propia llave, ¿no? No vale la misma para todo el mundo. Because one key may fit to one person, Porque una puede encajar bien para una persona, but the other key doesn't fit. pero para otra no. Because you have to be like a forklift, no? Que hay que ser como what's a forklift? A forklift. ¿Es el elevator? It's like the thing that gets the box and puts it somewhere else. Gets a box. Ah, vale, que hay que ser como, no sé ni cómo se llama, estos camioncitos que levantan, like a truck. O la grúa será. No sé qué es, algo que forklift es como un elevador de algo. Yeah, because you have to. Como montacargas a lo mejor de estos. Sí, algo así. You have to know to communicate on every level, because some people are just communicating from the first chakra and not from the seventh chakra. Sí, hay que saber cómo comunicarse en todos los niveles, ¿no? Porque eso tú ya lo sabes bien, porque hay gente que igual se está comunicando desde el primer chakra, de algo muy básico, una comunicación muy básica, o al revés, una comunicación súper... So you have to alternate between the chakras, Entonces hay que alternar. and then you have to use the different frequencies to reach different people. Y usar diferentes frecuencias And para alcanzar a diferentes my personas. question: are you aware that when you talk, that you use different types of? He's super aware of that. Yeah, I'm just asking him.
que si tú eres consciente, yo le estoy diciendo, es súper consciente de eso porque yo sé que, y yo creo que él también, pero igual quiere que hables de ello, si eres consciente de esto, eres muy consciente, yo creo. De los diferentes niveles de realidad, de comunicación, sí, Sí. por supuesto. Es que ese es el epicentro de mi trabajo, ¿no? Sí. Saber que habitan diferentes niveles en cada uno de nosotros, diferentes personajes, diferentes chakras, y uno puede bascular de un rol a otro en función del momento, de la situación, bueno, en función de muchos parámetros. Pero claro, es la base saber a quién le estás hablando, a qué representante del ser le estás hablando en cada momento. Si hablamos de corazón a corazón, hablamos de mente a mente, hablamos desde dónde estamos hablando. Eso determina todo el flujo comunicativo y por lo tanto no puedes hablarle de sonidos a un sordo, tendrás que hablarle con otro idioma con el que él pueda entender. Robert, ¿tú meditas? Hombre, tú haces viajes astrales y tal, estás como súper conectado, pero ¿practicas meditación? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, la meditación es la llave, ¿no? Para todo, yo creo que es la base de... Sí. La base de... La base de poder estar en cierta paz y armonía dentro de uno mismo. Entonces, hay muchas formas de meditación al fin y al cabo, algunas son más silenciosas, otras son más dinámicas, pero al fin y al cabo, ser capaz de estar en armonía con uno mismo, en introspección profunda mucho tiempo y que ese tiempo sea productivo, sea sanador, sea reparador, para mí es la base de toda forma de meditación. Insisto, aunque le agreguemos visualización o no, que sea un silencio sepulcral o simplemente sea ponerle imágenes, tratar de bajar información de registros, pero sí, para mí eso es la base de mi día a día prácticamente, la meditación, de una forma o de otra. Totalmente. Y hay mucha gente que tiene como reacción, ¿no?, ante la meditación y creen que meditar es dejar la mente en blanco, que no pueden meditar, que son incapaces de meditar y realmente la meditación está muy lejos de simplemente sentarte y ya conectarte y ya mente en blanco, no. O sea, la meditación es un proceso al final, ¿no? Es como conectar contigo mismo, ¿no? O sea, conectar, escucharte, sentirte, simplemente observar qué es lo que está ocurriendo contigo, ¿no? Pero aquí el maestro de la meditación es Sasha, que lleva un mogollón de años meditando, es profe de meditación, es muy buen profe, y él lo va a explicar mucho mejor que yo. What I experienced in the process of meditation is that lo que él ha experimentado en el proceso de meditación that the meditation itself becomes a person. Es que la propia meditación se vuelve una persona, como que vas creando un cuerpo, ¿no? It's like an energy body. Sí, como un cuerpo energético. And the more you repeat a meditation, y cuanto más repites una meditación, la haces durante un tiempo prolongado, the stronger it becomes. Más fuerte se vuelve este cuerpo. And the more you can build up y más eres capaz de construirla on this specific meditation. El cuerpo de esta meditación específica, ¿no? I'm doing meditation, I don't know, since 6-7 years. Hace una meditación desde hace unos 6 o 7 años. And this meditation increases the quality that the silence is louder than the noise. Y esta meditación es para que el silencio esté más presente que el ruido de la mente, ¿no? And integrar ese espacio de silencio. And I was very curious, and I wanted to connect to the spirit of this meditation. Y él tenía mucha curiosidad y conectó con el espíritu, el cuerpo de esta meditación, ¿no? Con la meditación en sí, la canalizó. And I started to talk to the spirit. Y empezó a hablar con And el that, espíritu. and you, when you see it from this aspect, everything has a spirit. It doesn't matter what it is. Y cuando lo ves desde este aspecto, todo tiene su espíritu, todo tiene su cuerpo energético, ¿no? And because the people are not aware of it, porque la gente no es consciente de esto, of what they think, of what they talk, de lo que piensan, de lo que hablan, how much spirits they create. Cuántos espíritus, cuántos egregores, cuántos cuerpos energéticos crean, ¿no? And I think this is one of the steps to make the people aware. Y este es uno de los pasos para ayudar a que la gente tome conciencia That the people on earth de que la gente de la Tierra are responsible son responsables to create heaven on earth. de crear
el cielo en la tierra, ¿no? De poder manifestar el cielo en la tierra. because they have so much power, Porque tienen muchísimo poder, tenemos muchísimo poder, como and humanos. but they have to use it for their benefit. Pero tienen que usarlo, aprender a usarlo en su beneficio. And not only for when they start to use it for their own benefit, Y cuando empiezan a usarlo en su propio beneficio, and the awareness is growing, su conciencia crece, they will understand when I do it for myself, entenderán que cuando lo hacen por su propio interés, ¿no? I do it for everyone. When I do it for yourself, what do you mean? When you do it for when you do it for everyone, when you work for yourself and you create When this, you work on Lo haces por todos. position and everything, ¿no? you do it for everyone. Vale, que cuando trabajas en ti mismo, lo haces por todo el mundo al final. Claro. Vas a crear un impacto. Because you can elevate Porque puedes elevar everyone else a todos los que te rodean, within your power. dentro de tu poder. And I think this is very important to let the people know that to be angry about the structure Y esto es muy importante también, que tomar conciencia de que estar enfadado, sí, contra la estructura, ¿no? La estructura, el sistema, la matrix, ¿no? and be frustrated about the Y sentirte structure, frustrado, sentirte enfadado, that's the opposite. eso hace justo lo contrario, Because it lowers your vibration, porque el reaccionar ante esto te baja la vibración and the reaction you get is equivalent to your vibration. y entonces lo que te vuelve es exactamente igual que la vibración que emites, ¿no? O sea, la estás atrayendo. Entonces estás atrayendo más de eso que no quieres, claro. Because the structure of frustration, of anxiety, of fear has been present for such a long time. Porque la estructura del miedo, de la ansiedad, del estrés, And the emotions, de todas las emociones, sadness, ¿no? Sí, tristeza, ha estado presente durante muchísimo tiempo. it's a very reactive state. Y es algo muy reactivo. Y es algo que está totalmente normalizado en la sociedad, ¿no? Estar estresado, tener miedo, es como algo totalmente legalizado, It's totalmente legal legalized. y normal, ¿no? If you you go to the government and they give you a stamp for being a good citizen. Vas ahí al gobierno, ¿no? Y te ponen un sello de buen ciudadano. And there you have it. Entonces ahí. I think ahí this is está. the main tendency of society. Y esta es la tendencia principal de la sociedad. And if people would realize how much power and what do they do in general, Si la gente se diera cuenta de cuánto poder tiene y a qué están dedicando ese poder, ¿no? ¿Qué están nutriendo? and now I'm coming back to the meditation because I was connecting to the spirit, Y entonces volviendo a la meditación, cuando conectó con este espíritu, and the spirit of the meditation was showing me y el espíritu de la meditación le mostró gratitude gratitud for meditating for such a long time only on this meditation. por haber meditado en él, ¿no? Con él, durante tanto tiempo. And that was that was a very beautiful sensation. It was something very uplifting. Y eso fue algo muy elevador, ¿no? Una It was something sensación very sacred. muy sagrado. And this I think this is where we have to go. We have to tell the people that they are within their power, Sí, la gente tiene que tomar conciencia, pues todos, de que estamos en nuestro propio and all poder. the ascended masters Y todos los maestros ascendidos are just waiting solo están esperando to communicate a comunicarse and to support. y apoyarnos. But it has to come from the people. Pero tiene que venir de la gente, ¿no? Tiene Because que venir de cada uno. when we live within a society where the people laugh about us Porque cuando vivimos en una sociedad en la que se ríen de ti, and they make fun about us, y sí, se burlan, because the people may always make fun about something that they don't understand, porque la gente se ríe de las cosas que no entienden, ¿no? because there's lack of compassion Porque hay falta de compasión and of feeling. y de sensación. So we have to make them feel Entonces tenemos que tratar de compartir esta sensación, ¿no? Para que la gente pueda sentir how much potential is within this connection. todo el potencial que hay dentro de esta conexión, ¿no? And these are all ways at the end to connect to the soul again.
Sí, todo se reduce al final a conectar con tu alma, con tu espíritu. Bueno, en las sanaciones de Sasha últimamente también está conectando, canalizando al espíritu de las personas, ¿no? Al alma de las personas. Y es algo súper transformador, porque tener la posibilidad de que tu alma, tu espíritu, te hable, se exprese, ¿no? Es algo muy enriquecedor y te cambia la estructura, te cambia la perspectiva totalmente, ¿no? Como que te da un sentimiento de conexión y la gente no está acostumbrada a tener esta conexión, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a conectar con nuestro espíritu, a hablar con el espíritu, a tenerlo presente, a estar en una constante comunicación, ¿no? Con nuestro espíritu y al final con los seres de luz y con Dios, ¿no? La gente está totalmente desconectada. Entonces eso aporta algo muy, muy bonito y muy enriquecedor. Yeah. Bueno, el hecho de ya, para empezar, considerar la existencia de un cuerpo energético implícito a todos los seres, y no solo a los seres, sino, como hemos dicho, pones la meditación y la propia meditación genera un cuerpo energético con el que puedes interactuar. Tu propia alma se puede desdoblar en partes y puedes hablar con ellas. Te das cuenta de que todos los seres son energéticos, son interactivos, al igual como los pensamientos, las emociones, las palabras, los egregores, todo tiene su campo energético. Por eso cuando hablamos de la Matrix nos damos cuenta de que estamos siendo bombardeados por formas de energía que se imbrican en nuestro campo mental y emocional y acaban confundiendo la voz de nuestra propia alma. Nuestra propia alma está recibiendo interferencias de aquí y de allá. Cuando aprendemos a hablar, como dice Sasha, directamente con las cosas, pues puedes hablar hasta con el vaso de agua, puedes hablar con un sapo, puedes hablar con quien sea, o incluso con la idea que acabas de tener. Y te das cuenta de que muchas de las ideas que tenemos son implantadas, vienen metidas por la Matrix, vienen metidas por la sociedad, y al final estás dando existencia a una idea de muy baja vibración que lo que hace es desordenar tu campo energético, crearte emociones muy bajas y finalmente confundirlas con las propias. Y que además todavía te creas que son tuyas y que eres muy inteligente por sostener algo que te perjudica. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Oye, tengo una pregunta, ya es más morbosa que otra cosa, pero ¿habéis probado de canalizar con alguna entidad oscura a ver qué os dice? bueno, sí, hemos tenido la experiencia. Mira, la casa donde vivimos, que es una finca, cuando nos mudamos nos dimos cuenta de que había como si fuera una carretera por aquí de muertos, de entidades, de demonios, de todo. Y nosotros, que somos muy sensitivos, nos dimos cuenta porque habían ruidos, tal. Entonces, en nuestro jardín, hace ya 1000 y pico años, o sea, muchísimo, hubo una ceremonia satánica en la que hubieron sacrificios y tal, y se creó una energía, ¿vale? En ese momento se creó una energía, pero todavía no o sea, al principio, como que sanamos el lugar y tal, cortamos el portal, ¿no? Ya pararon de pasar por aquí entidades, pero el demonio estuvimos unos cuantos meses sintiendo que había algo, pero no acabábamos es que era como que se escondía, ¿no? Hasta que un día ya lo cogimos, lo pusimos aquí en la pirámide que tenemos aquí dentro, lo rodeamos de los seres de luz y ya no tuvo escapatoria. Entonces, en ese momento fue brutal, era la primera vez que nosotros conectamos con un demonio, ¿no? Pero era una rabia por haberle quitado su sitio, porque él estaba aquí desde hace muchísimo tiempo y se ha estado alimentando de todas las emociones de baja vibración y todo, ¿no? Hasta que llegamos, cambiamos el nombre de la casa, le pusimos Casa Sananda, toma. Y ya empezamos a crear esta energía aquí, ¿no? Hasta que ya le cogimos, le pillamos y le pusimos ahí. Entonces, esto lo tenemos grabado, o sea, algún día a lo mejor de repente lo compartimos, porque es que se le ve totalmente rabioso, y al final fue como que le confronté, ¿no? Porque cuando Sasha canaliza, él canaliza y yo estoy hablando con ellos, ¿no? Y ya me puse a hablar con él, y él diciendo, porque yo tengo mucho poder, tal. Y yo, ¿tú que tienes poder de qué? Si eres una ilusión, no eres real. Sí, soy real, tal. O sea, era como que darle justo en el clavo, tocarle en el punto justo de que no es real, de que lo que dice no tiene poder, ¿no? Y decía, porque a partir de ahora os va a pasar esto y lo otro y tal. Y yo me reía y le decía,
no, y tú sabes que no, y tú sabes que no tienes ningún poder, y tu poder aquí ahora mismo se ha acabado. Hasta que ya se dio la vuelta, se rindió, Baba Gil empezó a fulminar ahí, empezó como a gritar un poco, pero ya fue calmándose y pudimos tener una conversación también con él, ya calmadamente, ¿no? Porque yo también tenía curiosidad, digo, ¿tienen alma estos seres? Los demonios, por ejemplo, ¿tienen alma, no tienen alma? Y él, luego ya calmadamente, hablamos con él y aprendimos un montón de que estos seres no tienen alma en realidad, ¿no? En realidad son creaciones, ¿no? Son creaciones humanas que se crean pues en este tipo de rituales, o se crean incluso, pues alguien que tiene mucha fuerza puede crear un demonio con su propia proyección, ¿no? Pero sí hemos tenido un par de encuentros. Yeah, we have, at the moment, what we have going on, we want to talk one day about Hollywood in general. Sí, un día de estos también queremos hacer un live sobre Hollywood. Why did Satan choose Hollywood? ¿Por qué Satán ha elegido Hollywood? It's all about distraction. Porque todo en Hollywood es distracción, ego, It's about fame. It's Fama. about ego. It's about envidias, power of being Poder. famous and manipulate. poder de ser famoso y de manipular, ¿no? De manipulación a tope. And there is like it's the perfect place. Y ese es el lugar perfecto, ¿no? Hollywood. And one day we're going to talk about this subject. Sí, algún día hablaremos de esto. But let's talk about your experiences with demons. Do you have some? ¿Y tú qué experiencias has tenido con estos seres? En el astral y en sanación bastantes, porque al fin y al cabo es habitual en las sanaciones que cuando alguien está perturbado tenga entidades oscuras siempre molestando, incomodando, y normalmente utiliza mucho la amenaza. Cuando quieres retirarlas, pues te amenazan con maldecirte, con que te va a pasar de todo. Siempre dicen que tienen un pacto para estar allí, que tienen permiso, o sea, son extremadamente manipuladoras, coactivas, tratan siempre de explotar cualquier tipo de debilidad psicológica, pero al final se acaban rindiendo cuando eres firme, no te dejas vencer con las amenazas y tampoco te dejas enredar cuando finalmente intentan negociar de alguna manera o de otra. Que bueno, pues me dejas estar aquí, si yo hago tal cosa, digo, no, y tal. Bueno, pues es bastante divertido poder interactuar con ellas y sobre todo notar el alivio que se genera cuando se van. Realmente cuando han desaparecido, cuando se han liberado, el aflojamiento que se siente es espectacular y cómo después se abre el canal energético, cómo empieza a fluir la energía, eso es maravilloso y es bastante divertido. En el astral las interacciones son mucho más rápidas y cuesta más entender todo lo que ha pasado porque pasa muy, muy deprisa. Pasa muy deprisa. Y se hacen pasar también por seres de luz, ¿no? A mí me ha pasado que de repente estoy ahí, porque yo no soy consciente de los viajes astrales ni nada, pero me ha pasado alguna vez de ver, pues, no sé si era Jesús, un arcángel o algo, pero verle aquí como de cerca, pero era como una sensación como rara y tal, pero estaba como... Y algo me despertó, fíjate tú, que a mí físicamente algo me tocó como para despertarme y me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Pero se hacen pasar por seres de luz, ¿no? Para engañarte. Eso en el astral es el pan de cada día, es extremadamente habitual encontrarte multiformas, travestidos, o sea, es espectacular. Travestis, like, to find this kind of like multiform creatures, you know, that are pretending. Demonios con túnicas y con alas de ángel, pero dices, a ver, cuando les miras un poco la cara ya ves que son de mentira, pero lo intentan, a veces intentan imitar la voz, imitan el mensaje, te dicen alguna cosa como, en principio, como de muy buen rollo, pero totalmente absurda y desproporcionada, te piden ayuda a veces, o sea, hacen cosas muy extrañas que son bastante fáciles de reconocer. Lo único que se aprovechan de que en el astral nuestro cuerpo mental está con la guardia muy baja y si no eres muy avispado no te das cuenta, pero luego al despertar dices, vaya, me han tomado el pelo seguro. Pero mientras estás allí, como tienes poco tiempo, bueno, aceptas cualquier cosa que te digan, porque tienes poco tiempo para maniobrar o para negociar. Totalmente, totalmente. When I started with the channeling process, Cuando él empezó con el proceso de and it's canalización, only I'm doing it since 1 year, lo está haciendo solo desde hace un año. the channelings were really weird. Las canalizaciones al principio eran muy raras. I was really like talking like a robot.
hablaba a veces como un robot, And I was like como, screaming. como medio gritando, ¿no? Y de repente Really, le ajustaban, really era un poco raro, porque de repente cogía, Vale. Baba sobre todo, y le ponía contra la pared y empezaba como a ajustar los canales ahí. Thank God it Menos mal que improved. ya se ha vuelto más, But más natural. how was it? How was it with your personal process of traveling astral? Was it like in the beginning you were in a little Cessna, like ¿Cómo ha sido tu proceso, no? Si al principio estabas como en tu pequeño avion? It's like a little, avionetilla ahí, ¿sabes? Como, and now you're traveling first class. y ahora ya estás viajando en primera clase. Was it a process, or were you from the beginning very clear in your perception? ¿Cómo ha sido el proceso, no? ¿Ha sido desde el principio para ti, has tenido claridad en tu percepción desde el principio o se ha ido desarrollando? Se ha ido desarrollando. El principio era muy rudimentario, muy difícil, muy complicado, o sea, exceptuando alguna experiencia aislada que había sido espectacular, que claro, estaba ayudada pues, por entidades. Al principio era muy difícil, todo era muy oscuro, costaba mucho moverse, las experiencias eran cortísimas, conseguías una cada muy poco tiempo y ha sido a base de insistir y de comprender el cuerpo energético que las experiencias ya se parecen más a ese volar en primera clase que decía Sasha, porque es así, es a base de mucha práctica, vas comprendiendo tu cuerpo, vas comprendiendo cómo funciona el astral y ahora claro, yo ya puedo recordar esa sensación y antes de dormir lo que hago es evocar la sensación del astral. Recuerdo cómo funciona mi cuerpo energético, cómo flota, cómo se mueve, cómo habla, cómo interactúa, cómo es el tacto allí, cómo son las sensaciones. Y cada vez que las recuerdas, es más fácil volver. Para las personas que tengan viajes astrales alguna vez, basta con recordarlos. Recuerda qué sensaciones tenías con aquel cuerpo y cada vez te será más fácil volver a ellas. Porque al final, cada pensamiento, cada experiencia tiene su propia frecuencia y de lo que se trata es con qué frecuencia te quieres conectar. Él cuando conecta con Babaji, pues ya se ha acostumbrado a esa presencia, a esa frecuencia y entonces es relativamente sencillo volver allí. Lo que pasa, claro, todavía está con una aproximación a la frecuencia original, por eso tiene que ajustar el cuerpo, porque claro, no son idénticos, o sea, no ser idénticos sí, se puede medio ajustar, pero cada día el nivel de conexión es más alto, y si cada día el nivel de conexión es más alto, pues requiere de una acomodación del cuerpo permanente. I made an experience of leaving my body, and it was very shocking for me. I was very scared in that time. It made a huge explosion. I heard a big bang. And then I left my body, and I couldn't deal with it. It was something very shocking. ¿No? It was But too you were much. very young. I was very young, but yeah. Sí, cuando era muy joven, hace mucho tiempo, sí tuvo esa experiencia, como si fuera una explosión, ¡chuf! Y de repente se vio fuera del cuerpo, ¿no? Yeah, Y se I left asustó, my body, and lo más normal, I ¿no? was very scared. Sí, y le dio miedo, ¿no? Eso yo creo que es la reacción que casi todo el mundo que ha tenido este tipo de experiencias al principio siente, ¿no? I think fear has nothing to do. Has nothing. It's the worst thing that holds you back, right? Sí, que el miedo debe ser lo que te tira para abajo, ¿no? En este tipo de experiencias y te corta. Correcto. Claro, el miedo corta. De ahí que haya que tener un equilibrio entre dejar la mente razonablemente en blanco, la mente serena, tranquila, sosegada, flexible, el corazón muy abierto para estar sintiendo completamente y no dejarte arrastrar por ninguna emoción fuerte, sea miedo, sea euforia, sea frenesí, ninguna emoción fuerte te tiene que dominar y arrastrar, ni tampoco la propia mente tiene que dialogar demasiado, porque al fin y al cabo el miedo casi siempre va acompañado de una actividad mental frenética, porque tengo miedo a cosas, entonces la mente empieza a maniobrar, empieza a hablar, empieza a dibujar escenarios. Sin embargo, si tienes una situación que te asusta, pero eres capaz de mantener la mente serena, la situación la puedes resolver rápido, pero como empieces a generar escenarios, posibilidades, a dialogar contigo, pierdes la experiencia de manera muy rápida. The traveling, the astral traveling, did it make you more fearless and more calm? ¿Te ha aportado una cualidad como de no tener miedo y estar más calmado? Los viajes astrales, ¿no? Te ha aportado esta cualidad de sin miedo, ¿no? De ir... Sí. Absolutamente, porque el cuerpo astral
está muy manejado por las emociones. Entonces acabas conociendo muy bien cómo se mueven las emociones y cómo se traducen en energía dentro de tu propio cuerpo. Cuando estás allí, las emociones gobiernan mucho más que la propia mente. Así que te acostumbras a entender cómo funcionas a ese nivel emocional. De hecho, cualquier persona cuando sueña en muchos sueños normales ya está con el cuerpo astral. Y en el sueño ordinario somos más emotivos, tenemos mucho menos control mental, nuestro sistema de creencias está bajo mínimos y nos dejamos llevar por los impulsos. Así que uno aprende en los viajes astrales a conocerse mejor, a tener menos miedo, porque aprendes a convertir una emoción negativa en algo positivo. Aprendes a organizar la energía de otro modo. Por eso digo que es muy parecido a canalizar, es canalizar dormido. Es prácticamente lo mismo. Canalizar dormido, claro. Y cuando hay una mínima interferencia, ¿no?, de mente o de emoción o de ego, de cualquier cosa que tú quieras interferir, manipular, ahí se corta todo, ¿no? Porque tienes que estar totalmente vacío, sin resistencia y fluyendo. Si no, no puede fluir, ¿no? For me, it's similar because when I channel different beings, I receive their qualities. Sí, para él es similar también porque cuando canaliza a cada ser, a cada maestro, recibe sus cualidades, ¿no? And I was channeling Archangel Gabriel. Y Arcángel Gabriel, He has cojones de steel, you know. sí, tiene unos huevos de acero, dice. Sí, sí. Sí. Y lo que hemos aprendido, It's bueno, absolutely fearless. no tiene nada de miedo, ¿no? And it's very, very strong. He was talking about the protection because we're telling us that before he became an archangel, Es muy protector, tiene esta cualidad de protección también y de no tener miedo a nada, ¿no? Porque antes de ser arcángel, his name was Gabriel, su nombre era Gabriel, and he was with Jesus. y compartió la vida con Jesús, ¿no? En el tiempo de Jesús. And he told me that he was protecting Jesus. Y él se encargaba, conoció a Jesús cuando Jesús tenía unos 16 años, 17 años más o menos, vivían cerca, y desde entonces dice que tuvo esa sensación como de, él era un poco mayor que Jesús, y él sentía como si él fuera su hermano pequeño y lo tenía que proteger, ¿no? Jesús no ponía muchos límites, era como puro amor y estaba siempre abierto a todo el mundo. Y él era el que estaba, como si, él dice que era como si fuera su guardaespaldas energético, ¿no? Era como que estaba ahí protegiendo y también, sí, protegiéndole energéticamente y a veces también poniendo límites cuando tenía que ponerlo, ¿no? And with every time I channel, Y cada vez que canaliza, I receive a piece of the quality of the spirit I'm channeling. recibe un trozo, un fragmento de esa cualidad, ¿no? En él. Al ponerte en resonancia, también si presencias una canalización y sientes el espacio que se crea, en ese momento estás poniéndote en resonancia, estás sintiendo la frecuencia de estos seres, que es una frecuencia muy elevada, y automáticamente tu memoria también recuerda, ¿no? Entonces como que integras esas cualidades. And I think it's very important that we have to share this with the people to give them an idea how useful this is when we are letting go our idea of separation. Sí, es importante que tomar conciencia de cómo de útil es esto cuando dejamos ir nuestra idea de separación. Because to bring back our power, our natural power, Porque para devolvernos el poder, ¿no? Nuestro poder natural, and to connect to this power while we are alive. y para conectar con este poder mientras estamos vivos, Because the time will come when we die. porque el momento llegará en el que tengamos que morir, But we don't have to wait for this moment. pero no tenemos que esperar a ese momento para despertar, ¿no? And Podemos despertar ahora en vida, we should do it now. y lo tendremos que hacer ahora. But Hombre, desde luego mejor que esperar a la muerte, que esperemos que llegue tarde, y de lo que se trata es eso, precisamente, que si ya que tenemos las herramientas y las capacidades para conectar con el otro lado, y el que no sienta que las tiene, solo tiene que poner la intención, apartarse un poco mentalmente y dejar que las cosas fluyan, puede comprobar esto que está comentando Sasha, que es muy, muy obvio, ¿no? Cada vez que te conectas con un maestro diferente, con un arcángel diferente,
vas a notar su propia impronta, su propia energía, vas a notar diferencias. Lo mismo que si te conectas con otra persona, con otro individuo, vas a notar las sensaciones, las emociones de esa persona, que es una de las bases de la sanación. Pues lo mismo que te puedes conectar con un individuo A o un individuo B, lo puedes hacer con un arcángel, lo puedes hacer con un maestro, lo puedes hacer con quien sea. Y entonces calibrar si realmente esa energía existe o no, si te da buenas sensaciones o no. Ahí es donde puedes hacer la experimentación. Hay algunas personas que rechazan el maestro ascendido por una cuestión cognitiva, por un prejuicio cognitivo, cuando no hay una experiencia que lo avale. Digo, bueno, trata de conectar con ellos, trata de dialogar con ellos y luego me cuenta si es una experiencia luminosa o es una experiencia de engaño. Pero el que no lo ha comprobado, entonces lo único que está haciendo es poniendo prejuicios mentales, ideas que ha escuchado o que ha leído, pero que no ha comprobado por sí mismo. You understand, no? Good job, Mrs. Yeah, I have a question. I'm very curious because I would like to know, did you ever travel in the astral world to a place where spirits go in their process of transformation? ¿Alguna vez has ido en tus viajes astrales a los lugares a donde van las almas humanas después de esta transición, ¿no? O sea, cuando están en la transición hacia la luz, ¿no? Que hay distintos lugares, ¿no? Como distintos mundos, distintas ilusiones, distintos where they are planos. on the way to the next step in the evolution. Did you ever travel to these places? ¿Has viajado a estos lugares? No, no es el lugar al que suele ir. Alguna vez he tenido algún contacto con una persona recién desencarnada y he visto un poco esas capas, pero no es el lugar habitual. Hay muchas personas, muchas más, que sí que tienen esa experiencia, que la comentan como que es habitual, como que las almas les buscan, los desencarnados les buscan al desencarnar para ayudarles a ir a luz, pero no es una experiencia que yo he tenido muy a menudo. Solo he conectado eventualmente con algunas personas que he conocido físicamente, que han desencarnado, y luego las he ido a buscar pues para despedirme, para mandar algún mensaje, pero no es el lugar al que habitualmente voy. Estoy más con otro tipo de entidades o con otro tipo de investigaciones. Claro. Eso tendríamos que hacer un live de eso y de todo el tema de intraterrenos, la Tierra, los diferentes, ¿no? Que está como que existen diferentes capas en diferentes dimensiones, ¿no? Tú decías que habían 7 tierras, ¿no? 7, ¿no? Y que la era como muy surrealista. Y nosotros empezamos a conectar un poco también con eso y estaría guay hacer un live y conectar en vivo con los seres que viven en las diferentes tierras, ¿no? Could you do a live traveling? What do you mean a live traveling? When he's traveling, could he be on a live while he's traveling? Like this in Instagram? Yes. Dice que si podrías hacer un viaje astral en un live. No. Yo los viajes astrales los hago cuando estoy durmiendo. En la camita, claro. Sí, entonces mi cuerpo quedaría dormido y ya está, pero no puedo hacerlo ahora, no. Okay. But this is the next step for you. Sí. Entonces, el siguiente paso, Because when I channel, it depends what I go sometimes in places, but it's not really astral traveling. This is more I see the world through the spirit. Sí, a él le llevan. Él no hace viajes astrales conscientemente, pero sí que le llevan a sitios cuando está canalizando. A mí me llevan, pero yo estoy ahí como medio dormida, como que siento y soy como, pues, estoy un poco como zombie en esos mundos. Me llevan también, pero él es el que ve realmente los intraterrenos estos, por ejemplo. Me llevaron hace unos días, que son los del almirante Byrd, ¿sabes? El almirante Byrd que fue a la Antártica, teníamos curiosidad, conectamos con él, nos contó su historia y dijo, por favor, conectad con estos seres, ¿no? Con los que contacté. Conectamos con ellos, son unos seres súper evolucionados, trabajan mucho con las frecuencias, con cristales, son una pasada. Y desde entonces hemos conectado bastantes veces con ellos, ¿no? Y la verdad que está muy bien conectar con estos mundos intraterrenos, con estos mundos de otras dimensiones, pero que coexisten aquí en la Tierra con nosotros, ¿no? Porque podemos aprender muchísimo de ellos, ¿no? Del contacto con ellos y de la sabiduría, de su presencia, de todo. Tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Para ellos lo primero que dijeron cuando los canalizamos la primera vez, dice, ¿cómo podéis vivir en tanta densidad, con tanta densidad, ¿no? ¿Cómo podéis? Yo no podría. Y digo, bueno, es lo que hay, o sea, no tengo ninguna otra opción, ¿no? Hay que aceptarlo. La mayoría de la gente no
no está muy cómoda aquí con esta densidad. Ya. O sea, la mayoría se preguntan por qué narices he encarnado, cuándo firmé el documento y cómo estaba de borracho cuando me engañaron para bajar aquí. How drunk I was when I signed the contract to come here to to this density. Totalmente. Quiero volver a casa, ¿no? Well, Eso es lo más we común. were talking to Babaji, and we were channeling Babaji like 3 hours ago. Sí, hace como 3 horitas o así estuvimos hablando con Babaji, que por cierto, vamos a hablar con él ahora en breve. And he was talking about it's such a bliss to be on this earth. Y hablaba de la bendición que supone ser un humano, de tener una experiencia humana. Because within this world there's so much density and so much separation to overcome that you can grow so much. Porque dentro de este mundo, de esta realidad tridimensional, hay tanta densidad y tantos desafíos, ¿no?, que podemos superar y de los que podemos aprender tanto. And he was talking about the subject that when the human understands how important his reincarnation is, Y hablaba de que cuando el humano comprenda, tome conciencia de cómo de importante es su encarnación, su reencarnación, ¿no?, they would use their life more conscious usarían su vida de una forma más consciente. towards the transformation of their soul. Claro, hacia la transformación del alma, ¿no?, la evolución del alma. And they would realize that's the most important thing. Y se darían cuenta que eso es lo más importante que existe. There's nothing more important than this. No hay nada más importante que esto, ¿no? Todo el resto es una ilusión. And then they would deal also with this illusion in a different way. Entonces también manejaríamos o nos relacionaríamos con la ilusión de forma diferente. Well, let's talk. You want Vamos a to hablar con Babaji, venga, que si no, make some space. un poquito de espacio. Are you sure you want Babaji? ¿Seguro que quieres Babaji o You o have- llamamos a alguien más, a Arcángel Miguel, a Gabriel o lo que tú quieras, tú decides. Who do you want? Gabriel, Venga, vamos a hablar con Gabriel. Venga. Okay, nice. Venga. Vamos con Gabriel. So you have chosen a form Entonces has elegido una forma that was given to you que te ha sido dada anyways, de todas formas and you know who you are, y tú sabes quién eres and that was meant to be. y eso es lo que tenía que ocurrir. And you know who I am in relation to you. Y tú sabes quién soy yo en relación a ti. Do you know how many aspects of me you have in you? ¿Sabes cuántos aspectos de mí tienes en ti? It is time that you come and to talk to me. Es hora de que vengas a hablar conmigo. And we can talk about many things. Podemos hablar sobre muchas cosas. It's going to be a very beautiful exchange. Va a ser un intercambio muy precioso And you would enjoy it. y lo vas a disfrutar. I know you enjoy your work, Sé que amas lo que haces, tu trabajo, and I enjoy it too, y yo también lo amo, because it's needed. porque es necesario. But you have to direct your journeys Pero tienes que dirigir tus viajes more in a specific direction, hacia una dirección específica, in a more personal direction. una dirección más personal. I know you like to play, Sé que te gusta jugar, but there is a possibility pero hay una posibilidad that you can receive much more help that you have at the moment. de que recibas incluso más ayuda de la que tienes ahora mismo And it will make everything more precise. y te permitirá ser más preciso con todo. And I just want to tell you Solo quiero decirte that we are ready que estamos listos and we are waiting for it. y estamos esperándolo. So you should do the first step. Entonces deberías dar el primer paso, You should come, deberías venir, you should visit, deberías visitarme and you should stay y quedarte for the time that you need. el tiempo que necesites. Because I know you have many questions. Porque sé que tienes muchas preguntas. That's why we have to teach you Por eso te tenemos que enseñar to be more precise. a ser más preciso. And you
You know you have a lot of power, Sabes que tienes mucho poder, but there's much more pero hay mucho más that you can use. mucho más que puedes usar. And with our help, Y con nuestra ayuda, or with my help, o con mi ayuda, I will give you yo te daré the right direction. la dirección adecuada. It fills me with joy, Me llena de alegría because I never had the chance to talk to you, porque nunca he tenido la posibilidad de hablar contigo. not in the way we're talking to each other now. No de la forma en la que estamos hablando ahora. And you understand what I'm talking about. Y tú entiendes de lo que estoy hablando. I am here in this world Yo estoy aquí en este mundo to protect the weak, para proteger a los débiles. but you are there on your world Pero tú estás ahí en tu mundo to support the weak. para apoyar a los débiles. Because here where I am, Porque aquí donde estoy yo, there are also souls who need support. también hay almas que necesitan ayuda. They need a lot of support Necesitan mucha ayuda in every dimension, en todas las dimensiones. because we're all here to help. Porque todos estamos aquí para ayudar. We are here to help the souls, Estamos aquí para ayudar al alma, a las almas. because it's all about God. Porque todo se trata de Dios. The direction is God, La dirección es Dios. and so is yours. Y al igual que la tuya. And we sent you to earth Y te mandamos a la tierra to do exactly what you're doing. para hacer exactamente lo que estás haciendo. But you have many more options, Pero tienes muchas más opciones, way more options. muchas más. Do you have anything to say? ¿Tienes algo que decir? Gracias. Is this all you have to say? Eso es todo lo que tienes que decir. Eso es todo lo que tengo que decir. Well, then we have much more to talk in the other way, Entonces tenemos mucho más que hablar de otra forma. between four eyes. Entre cuatro ojos, four of which four? His two, mine too. Ah, entre vuestros ojos, Mm. dice, More private. de forma más privada. Correcto. The heart connection is there. La conexión de corazón está ahí, The heart beating at once. el corazón latiendo al mismo compás. I use this moment. Yo uso este momento. I want to do something for you. Quiero hacer algo por ti. Do you allow me? ¿Me lo permites? Por supuesto. A little adjustment Un pequeño ajuste with a big impact. con un gran impacto. But you will know. Ya te darás cuenta. Next time, La próxima vez I want you to connect to me quiero que conectes conmigo when you're on your journey. cuando estés de viaje And then we find a place y encontraremos un sitio where we sit down. donde podemos sentarnos. You also can stand if you want. También te puedes quedar de pie. The position is not important. La posición no es importante. And then we talk. Y hablaremos. I'm looking forward. Tengo ganas de que llegue ese momento. If people are wondering, do I have wings? Si la gente se pregunta si tengo alas de verdad, Beautiful wings I have.
Sí, tengo unas alas bellísimas. Don't be afraid, No tengáis miedo, because fear is what keeps you drawing. porque el miedo es lo que os mantiene ahogándoos. You have to learn from us to be fearless. Tenéis que aprender de nosotros a no tener nada de miedo. If God is with you, you have nothing to fear. Si Dios está con vosotros, no tenéis nada que temer. If you are your own enemy, Si sois vuestro propio enemigo, you only have to fear this enemy. lo único que debéis temer es a este enemigo, a vosotros mismos. But this enemy that you have Pero este enemigo que tenéis is based on your own creation. está basado en vuestra propia creación. Therefore, Por lo tanto, if this enemy doesn't exist anymore, si este enemigo ya no existe, there's only trust, entonces solo queda confianza, there's only presence, solo queda presencia. and that's what you have to achieve. Y eso es lo que tenéis que alcanzar. A clearness Una claridad within the present moment. dentro del momento presente. This will give you many options and possibilities. Esto os aportará muchísimas más opciones y posibilidades. Because when the moment is clear, Porque cuando el momento es claro, the path and the connection is clear, el camino y la conexión es clara también. and there's nothing to doubt. Y ya no hay duda. The moment has to be pure and clear. El momento tiene que volver a ser puro y claro. This is a quality to achieve. Esto es una cualidad que alcanzar. This is a quality that you need. Es una cualidad que necesitáis. Because times are changing, Porque los tiempos están cambiando. and the more reactive you are, Y cuanto más reaccionéis, the more you lose yourself, más os perderéis a vosotros mismos. and the more you jump on it, Y cuanto más os suméis a esto, the more distance you have towards your soul, más distancia crearéis con vuestra propia alma. and your lies becoming bigger, Y vuestras mentiras se harán más grandes and your truth is shrinking. y la verdad se irá encogiendo más y más. So the capacity Entonces la capacidad to live within the present moment, de vivir presente en este momento, you go from one now to a next now, vas de este momento presente al próximo. and then you will realize that time doesn't exist. Entonces os daréis cuenta de que You will free yourself from time y os liberaréis del tiempo and all the concepts that are connected to time y todos los conceptos que están asociados al tiempo and all the history that is connected to time. y todas las historias, la historia que está conectada al tiempo. You have to become timeless, Tenéis que volveros sin tiempo, without history, sin historia, because the history porque la historia made the present moment. ha hecho este momento presente. And the relation to the history Y la relación con la historia is based on your experience. está basada en tu experiencia. So, Entonces, if there's no clearness, si no hay claridad, you are a product serás un producto and you will react from this product y reaccionarás desde este producto and you are involved y te involucrarás in no matter what. en lo que sea. If there's no purity, Si no hay pureza, there's no dignity, no hay dignidad, no grace, no hay gracia, and no love. no amor. At the end, Y al final, it is all about love. todo se trata de amor. Love will give you the power, El amor os dará el poder and love will give you the opportunity to heal. y el amor te dará la oportunidad de sanar. So it's always about the relationship towards love. Entonces todo se reduce a la relación con el amor. Will help you to heal, Eso os ayudará a sanar, to clarify, a clarificar and to be present, y a estar presentes intuitive, intuitivamente, radiant, radiantes, loving, amorosos, compassionate. compasivos. If you see everything from the eyes of God, Si ves todo, puedes observar todo desde los ojos de Dios, the quality of life la calidad de vida is impeccable, será impecable. but you have to make the experience. Pero tenéis que hacer la experiencia.
learn from us. aprended de nosotros. We're willing to share everything what we have. Estamos deseando compartir todo lo que somos. It will help you to understand, Os ayudará a comprender and that's what you need. y eso es lo que necesitáis. That's all what I have to say. Eso es todo lo que tengo que decir. Thank you. I'm Yeah. back. Yeah. It's, Qué bonita energía el arcángel Gabriel. It's Vaya always, viaje. ¿Cómo se queda el cuerpo después de la canalización así tan profunda? How's your body? well, my nervous system is getting stronger and stronger, Su sistema nervioso se está fortaleciendo cada vez más, and I can contain it more and more. entonces es capaz de contenerlo cada vez más. But I feel sometimes like my frontal lobe wants to explode. Pero a veces siente como que su lóbulo frontal como que quiere explotar, ¿no? Mucha actividad. And there's a lot of, I don't know if it's very full of electricity. Es todo como muy eléctrico, ¿no? Como mucha electricidad. But you know, as a human being, Pero como ser humano you have the power to feel anyone wherever you are. tienes el poder de sentir a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. And this connection from this perceptive space Y esta conexión desde este lugar perceptivo, espacio perceptivo, has a lot of healing power. tiene muchísima sanación. It's like the highest form of compassion. Es como la forma más elevada de compasión, ¿no? Because it's pure feeling. Porque es puro sentimiento, sin juicio. And when you connect from, what I do is I let them come, Entonces lo que él hace es que él directamente pues, le permite que vengan and I give them space, but I feel them, and they feel me. y les da espacio, él como que se quita del medio, no interfiere, y él les siente a ellos y ellos le sienten a él, ¿no? Pero él como que se pone a un lado. And therefore, every transmission that I have, Entonces cada transmisión que él hace it's very healing. es muy sanadora, It's very, very healing. muy sanadora. And this is, for me, it's incredible. Y para él es increíble. Él, vamos, nunca le interesó canalizar, jamás. O sea, jamás él tampoco se imaginó. Él no tiene expectativas, ni se imagina, ni quiere cosas y se pone a, quiero esto y tal, no, directamente lo que ocurra y lo que ocurra está bien, ¿no? Pero él empezó a canalizar de una forma muy natural, o sea, no lo forzó de tengo que canalizar ni nada, ¿no? Como él trabaja sintiendo y su trabajo se basa en sentir los bloqueos de los demás en su sistema, sentir el impacto y a través de neutralizar ese impacto, esos bloqueos dentro de él está sanando a la otra persona, está deshaciendo los bloqueos de la otra persona, pero en él, ¿no? Entonces, por su forma de sanación, él fue cada vez más conectando con estas energías para dejarles espacio, ¿no? Entonces, ocurrió de una forma muy natural. Yeah, but it teaches me to increase my capacity physically also. Sí, le empuja también a aumentar su capacidad, ¿no? También física, porque también si tienes un físico débil, un punto umbilical flojo, pues no puedes, un sistema nervioso flojo, pues no puedes sostener, no puedes contener todo esto, ¿no? No puedes transformar, el sistema nervioso tiene que estar fuerte, es muy importante el estado del sistema nervioso, ¿no? How do you feel afterwards when you did a night with traveling? ¿Cómo te sientes tú después de un viaje también de los tuyos? ¿Cómo sientes el cuerpo? Electrificado, es muy parecido. Electrificado. The same. La misma. Igual. Yeah. Como una corriente eléctrica que te recorre por todas partes, que vibra muy fuerte, que te sobreestimula, como una corriente eléctrica. But do you travel every night or you need rest? ¿Viajas cada noche o hay noches que dices necesito descansar? Lo intento cada
cada noche, pero no lo consigo cada noche. No siempre tengo éxito. Are you tired when you traveled, or you more awake and you more fit during the day? Cuando viajas al día siguiente, cuando haces un viaje intenso o algo así, ¿te sientes recargado después o te sientes desgastado? Por una parte, eufórico, sí ha sido muy emocionante y divertido. Y sí que notas algo de fatiga, porque notas el cuerpo energético un poco sobrecargado, pero prevalece más la sensación enérgica que no la fatiga o el agotamiento. Alguna vez hay agotamiento, pero normalmente ha sido porque antes de tener el viaje he estado un rato desvelado y no he acabado de dormir bien, y entonces al tener el viaje pues he dormido un poco menos. Pero excluyendo ese escenario, normalmente lo que ganas es energía. Bueno. But do you need a lot of sleep or not so much? ¿Necesitas mucho sueño tú? ¿Muchas horas de sueño? Sí. Sí. Wow. Sí, sí. I thought it's the opposite. I thought you come out and you're very energized by traveling. Pensaba que bueno, que después de estos viajes te sentirías más energizado, ¿no? Pero al final es igual que las canalizaciones, porque también te dejan esta energía, te dejan esta presencia y tal, pero sigues teniendo un cuerpo físico, ¿no? Entonces también te tienes que ajustar. I think it must be kind of similar, ¿no? Depends on how he worked. Yeah, ¿no? for me it's very exhausting sometimes. Para él es muy cansado, depende. Si están trabajando en él, ahí es más intenso, ¿no? El otro día Todd ha accedido también a trabajar con nosotros, nos llevó a, bueno, él lo vio y tal, yo no lo vi, pero a una pirámide, a hacer ahí una sanación. Me dijo a mí, túmbate, tal, y empecé a ver memorias que empezaban a salir, eso sí, pero mi capacidad de ver todavía no veo bien, pero él sí lo ve todo. Y hizo una sanación súper potente, que yo estuve un par de semanas ahí como del revés total, pero él luego se quedó muy cansado también, porque depende también de lo que se mueva durante la canalización, ¿no? And we reached 1 hour and a half. Okay. Hemos llegado a 1 hora y media de directo, nosotros no tenemos prisas y podríamos hablar durante horas, pero yo supongo que también igual se hace tarde para ti, Robert. Y hay que descansar también, que tengo un directo por día, al día. Madre mía, un directo al día. Madre mía. Pues bueno, os lo agradezco mucho, y también la canalización y bueno, toda la charla. Ha sido un placer poder coincidir con vosotros y poder ver todo esto también en directo y que no quede solo una experiencia privada, sino que lo pueda ver también todo el mundo. Claro que sí. Gracias a ti, Robert, también ha sido un placer. Thank you so much. Y a ver si Gracias ya a vosotros. vamos conectando más directos con diferentes temas. Si quieres el próximo, nos lo pones tú. Algo que a ti te apetezca, un tema específico y con los seres que a ti te apetezca, ¿no? En vez de decidir nosotros, pues ya decides tú. Pues ya te plantearé algunos, sí, porque se me ocurren varios. Venga, vamos a hacer experimentos ahí juntos. Muy bien. Venga, un abrazo enorme, Robert. Un abrazo. Chao a todos. Adiós. Adiós.